Hoy lo que me gustaría hacer es retomar a San Agustín. Apenas lo habíamos presentado, continuar exponiendo las líneas fundamentales de su filosofía, sobre todo de su pensamiento, llamémoslo así, político, si se puede hablar de pensamiento político en San Agustín, y el plato fuerte, que es la teoría, las explicaciones correspondientes a su tratado sobre las dos ciudades, que luego va a quedar como un arquetipo conceptual que durante toda la Edad Media va a ir articulando la reflexión política. Es verdad que San Agustín, como lo vamos a ver ahora, no está haciendo un tratamiento político de esa cuestión, ni siquiera lo que en el siglo XX ya se empieza a llamar teológico-político, es decir, una justificación política en clave teológica, desde argumentarios de tipo religioso y de tipo teológico. No pretende eso, está haciendo una reflexión teológica, simplemente. Pero es evidente que luego esto tiene repercusión sobre la interpretación también de las realidades temporales y por eso luego va a tener una enorme incidencia en la reflexión política, ¿no? Hasta nuestros días, de hecho, no solamente durante la Edad Media. Pero durante la Edad Media sí que es verdad que desde el punto de vista institucional parece que la forma que va cobrando políticamente la Edad Media se corresponde con esa doble tipología que le establece en ese tratado de las dos ciudades, Agustín de Hipona. Entonces a mí me gustaría que avanzáramos sobre San Agustín, llegáramos sobre todo a ese punto, el de las dos ciudades. Vamos a pasar ahora de puntillas sobre otros puntos, pero sobre todo nos vamos a detener ahí, en las dos ciudades, e intentar justificar cuál es el significado de estas dos ciudades, hacer que él mismo nos lo cuente a través de los textos que tenemos en nuestro cuadernillo, aunque lo tengo ahí incluido para que lo podamos ver todos, y pasar después de San Agustín su prolongación, en cierto modo, que es Pablo Rossi. Eso sería nuestra primera hora, para luego ya, nuestra primera hora y pico, porque nos va a consumir un poquito más, para luego pasar a la parte correspondiente al texto que el otro día, el jueves pasado, empezábamos a ver, de Gelasio I. Entonces tenemos ambientación musical. Sí, ¿no? Parece. Sí, me llega a mí. Ah, no, pero me han oído. No, no me han oído. Bueno, pues nos anima. El otro día lo que estuvimos viendo era de qué manera va a recibir intelectualmente el propio Agustín de Hipona una serie de ideas de naturaleza pagana, propias de la filosofía pagana y sobre todo de una corriente que, aunque de génesis griega, sin embargo está enormemente asentada en el contexto romano y que además se corresponde bastante bien con el talante, con el temple, con la personalidad propia de esa civilización, que encaja y se desarrolla muy rápidamente, que es el estoicismo. Y en el estoicismo, aunque hay algunos autores griegos que son los que lo ponen en marcha, o extranjeros, pensemos en el esclavo liberto, por ejemplo, Epicteto, que es uno de los que van a formular de la manera más completa esta filosofía fundamentalmente moral, o la llamaríamos, es una ética, una filosofía del hombre, una antropología, más que grandes cuestiones especulativas, metafísicas y físicas, como las que había en el primer momento de la filosofía en Grecia. Sobre todo nos vamos a encontrar con dos personajes, ya digo, a pesar de que hay otros autores detrás, pero sobre todo son dos los que nos interesan, y más para explicar a San Agustín, que son Cicerón, por una parte, y previamente a él, un poco, Séneca. Séneca, que va a ser Cicerón primero, Séneca después. Y Séneca, de hecho, elabora su filosofía, no nos vamos a detener en esto, en un contexto en el que ya se está introduciendo, no vamos a decir expandiendo, pero sí introduciendo el cristianismo en el imperio. De hecho, corre la leyenda de que el propio Séneca conocía a San Pablo y San Pablo a Séneca y intercambiaron, aunque no se conocían personalmente, pero cierta relación epistolar. Bueno, esto es historia ficción, digamos, no se sabe a ciencia cierta si es así o no, probablemente no, pero sí es verdad que en el desarrollo del pensamiento cristiano, la conceptualización, el lenguaje de los estoicos va a ser de una enorme ayuda
porque aunque los estoicos no sean cristianos, ya han introducido una serie de ideas en el contexto latino que con las que va a encajar muy bien el desarrollo de la doctrina cristiana. Ahora veremos una de ellas, la idea de un Dios providente. Un Dios providente sobre la historia, un Dios que cuida el desarrollo de la historia, el curso de la vida de los hombres y que los dirige. Un Dios providente que tiene una figura y un semblante un poco adusto, poco atractivo quizá en el mundo todavía pagano. Es el fatum, el destino. Pero el destino siempre provee para bien del hombre. Incluso sucediendo las cosas más horribles, el destino siempre es en orden a nuestro bien. Bueno, pues ese fatum es un concepto de génesis pagana con el que, sin embargo, el cristianismo, cuando se desarrolla, va a encajar con cierta naturalidad en la medida en que le permite también justificar, utilizando un lenguaje que el romano entiende, su propia noción de providencia, de un Dios que cuida de la vida de los hombres, ¿no? Bueno, lo veremos. Pero también, y es lo que nos interesaba el otro día, y aquí lo dejábamos, lo relativo a la ley. A la ley y a la justicia, al derecho, distinguiendo esas diversas fuentes de justicia que, sin embargo, conforman un único sistema, un único orden jurídico. Aristóteles ya había distinguido los dos principios esenciales del derecho, que entiende que son el derecho natural según naturaleza. La naturaleza es fuente de derecho, pues la naturaleza nos empuja a la realización de ciertos fines y todo lo que es necesario para la realización de esos fines nos es debido en justicia y por lo tanto la naturaleza tiene su propia legalidad interna que el hombre puede conocer. Es el concepto pagano de derecho natural que, ya digo, es anterior al estoicismo, pero que el estoicismo va a desarrollar todavía más, con una concepción de los dioses distinta a la que tenía San Agustín también. Y luego, por otra parte, porque la integra además en otros sentidos de justicia, no solo derecho natural, derecho civil, el derecho de los reyes, el derecho de las leyes, tal como nos vienen dadas, sino otros sentidos. Y así podíamos nosotros distinguir. No te vayas todavía. Podríamos nosotros distinguir, aquí están estas diversas formas de justicia, ya digo, integradas en la unidad de un mismo orden, de un mismo ordenamiento. La ley civil, que debe ajustarse para garantizar las condiciones de su justicia a la ley natural, una disposición que el hombre no crea, sino que reconoce racionalmente, que está impresa, esta es la interpretación estoica, impresa por los mismos dioses en la naturaleza, y es como la voz de Dios que clama en toda la realidad. Los estoicos, como paganos que son, no creen que Dios haya sido un creador, no ha creado nada, la realidad es eterna y los dioses también. Pero en el estoicismo, la divinidad no es algo ajeno al mundo, sino algo que impregna el mundo, algo que está presente en el propio mundo. Y en este sentido, las leyes de la naturaleza, la legalidad interna a la naturaleza, su propia racionalidad, es como esa conciencia de lo divino que atraviesa toda la realidad. Dios se nos manifiesta en la naturaleza y su legalidad, el modo como la propia realidad, el modo como la propia naturaleza funciona, se desarrolla, se articula, es esa ley que Dios imprime, es esa ley con la que Dios también gobierna el curso de las cosas, o los dioses. Eso divino que está ahí oculto en la realidad y que el hombre, sin embargo, por esa familiaridad que tiene gracias a su razón con lo divino, puede reconocer, puede descubrir, puede conocer. Puede también, gracias a su libertad, cumplir o incumplir. La condición de justicia de la ley civil es el ajuste libre a esa ley natural que es previa. Y esa ley natural que el hombre reconoce, ya digo, es la expresión de la propia racionalidad divina. Es un modo de participar en la razón divina. El modo como San Agustín va a adoptar desde el cristianismo esta distinción, que es de génesis pagana, pues es reconociendo a Dios como elemento creador del universo, que en el momento de crear la propia realidad impone su propia ley.
no una ley a la que el hombre tenga que someterse desde fuera, una ley que se le imponga sin ninguna justificación racional, sino como la pauta racional que gobierna el mundo, de acuerdo con ese querer de Dios que es su principio. Pero, y ahí lo dejábamos la semana pasada sin dar este paso, además de esa ley que Dios imprime en la realidad cuando la crea, el modo como la realidad se haya organizada, ordenada, y que es para nosotros criterio y regla de acción, la ley natural, la ley eterna. Además de esa ley, existe otra ley, que es la que, de un modo más próximo, desde luego a San Agustín, también a nosotros, trae consigo el cristianismo. Cristo, que culmina la revelación de Dios en la historia, que cierra el proceso de la revelación de Dios en la historia y que por lo tanto Dios se nos hace accesible de un modo fundamental directamente a través de su Hijo, Cristo, nos impone una nueva ley que condiciona también el modo como deben organizarse los hombres en su convivencia. No ya solamente ajustándose al derecho natural, porque también los paganos tienen el derecho natural. Cualquier criatura racional, conozca o no conozca el cristianismo, debe ajustar su comportamiento a la ley natural. Huye de lo malo, busca lo bueno, honra a tus padres, venera a tus ancestros, da enterramiento a tus difuntos. La ley natural rige para todos los hombres, pero en el cristianismo se nos revela una legalidad especial, un añadido, un plus, que aporta un valor todavía superior a esa ley natural que todo hombre reconoce. La lex veritatis, la ley de la verdad cristiana, de la verdad que es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cuál es la ley de esa verdad? La ley que impone, la de la caridad, la del amor. Lex veritatis, lex caritatis. ¿Esto qué significa? Bueno, estamos hablando con un teólogo. Él nos está hablando desde una conceptualización teológica, ¿de acuerdo? ¿Pero qué significa? Que el ligamen entre los hombres no puede ser solo la justicia. Que lo que mantiene unidos los destinos de los hombres no puede ser simplemente la amistad, sino una amistad más profunda, de donación mutua, que es lo que requiere el amor. La ley de la caridad, la ley de la verdad, es perfeccionar la medida de la justicia natural con su corona, coronándolo con la caridad, o si se quiere, con el amor. La aportación cristiana es esta. La justicia se corona con el amor. O el amor corona la justicia, la perfecciona, la cumple más acabadamente. No basta con darle a cada uno lo que es suyo. Lo que verdaderamente reclama el otro es que se le trate con amor. Esto ya es distinto, porque implica rebasar las fronteras de lo estrictamente justo natural. Implica vivir según una nueva lógica, la lógica cristiana. Tú pagano no puedes, tú cristiano debes. Porque ya no es la naturaleza el criterio, fijaos, ni siquiera para la convivencia entre los hombres. El criterio para la vida individual y para la convivencia es lo sobrenatural, es la vida de la gracia. El criterio es la gracia, no la naturaleza. Y esto va a ser así y lo vamos a ir viendo. Hombre, no lo voy a ir recordando cada vez que... Pero nos tiene que acompañar esta conciencia de alguna manera como una música de fondo en las próximas semanas. Si digo meses, no va a durar tanto esto. Me llama alguien, pero dice sospechoso de spam. Pues no voy a caer. Da igual. Nos va a acompañar a lo largo de las próximas semanas esta convicción. El regulador de la convivencia humana, el criterio que regula la convivencia humana, hay que ponerlo ahora en el plano de la gracia y no en el de la propia naturaleza o el de la mera naturaleza, hasta que
creo que ya lo comenté en alguna clase previa, se recupere en un determinado contexto social, histórico, el pensamiento pagano, griego. Aristóteles y otros autores, gracias al trabajo de descubrimiento y de análisis y de divulgación de esos textos, que elaboran autores, sobre todo en el Islam, autores musulmanes, que trabajan también en el contexto occidental, por ejemplo aquí en la península ibérica. Sobre todo van a ser musulmanes, hay también algún autor judío, pero sobre todo van a ser intérpretes y traductores musulmanes, que van a traducir esas obras de Aristóteles del griego al árabe, que las van a dar a conocer también al mundo cristiano, gracias a lo cual algunos autores cristianos, por ejemplo Santo Tomás de Aquino, van a poder apoyarse en la filosofía de Aristóteles a partir del siglo XIII. A partir del siglo XI, del siglo XII, las condiciones sociológicas, históricas, culturales, son muchos los factores que intervienen, van a hacer propicio que se vuelva a redescubrir una filosofía que hasta entonces había quedado prácticamente en el olvido, quedaban simplemente restos. Gracias a esa labor de difusión iniciada en el Islam, penetra de nuevo en Occidente categorías griegas paganas que reintroducen la naturaleza como criterio para la acción. Ojo, en el siglo XIII seguimos viéndolas como cristianos y Santo Tomás de Aquino es Santo Tomás de Aquino. Es un dominico, como también Guillermo de Ockham o como también Marsilio de Pado son franciscanos. Seguimos hablando en un horizonte claramente cristiano, pero además de la gracia como criterio regulador de la vida individual y colectiva, se va a establecer también la naturaleza como criterio regulador de la vida individual y colectiva. Hasta ahora, durante estos primeros siglos, de alguna manera es como si la naturaleza hubiera pasado a la retaguardia y a la vanguardia la gracia. Se vive según la gracia. Y por eso el gran objetivo es incorporarse a la vida de la gracia. La vida de la gracia que es la vida sobrenatural. La que me permite, por el bautismo, participar de la vida divina. ¿Sí? Y durante estos primeros siglos, y así nos lo dice San Agustín, lo importante va a ser vivir según esa nueva ley, revestidos del hombre nuevo. La vida de la gracia como regulador. Y también como regulador de lo que es justo. Regulador de lo que es justo. Y por lo tanto regulador de una adecuada y justa convivencia. Por eso San Agustín, vamos a entrar un momento en este texto. Entiende que si el criterio que regula después de Cristo la convivencia entre los hombres ya no es la mera naturaleza, sino esa incorporación de nuestra naturaleza en un plano de vida superior, que es la vida sobrenatural, la vida íntima de Dios, de la que podemos participar, de la que nos hacemos partícipes por el bautismo, entonces esto tiene que tener consecuencias también en el orden práctico. No podemos vivir del mismo modo ahora que antes podíamos haber vivido, ¿no? Sí, perdón. Entonces, cuando se implanta la ley de la verdad y ya lo que rige la organización de los hombres es lo sobrenatural, la gracia de Dios, ¿las clases sociales y los estamentos se eliminan o cómo lo ponen en práctica? No, vamos a ver que la sociedad medieval es una sociedad fuertemente estabulada en ese sentido, estratificada. Es verdad que junto con esa estratificación muy sólida, vamos a ver que la modernidad va a traer consigo cuando vaya irrumpiendo, y claro, las cosas en la historia llevan tiempo, ¿verdad? La irrupción de la modernidad hay que situarla en ese escenario, precisamente de descubrimiento de Aristóteles, ¿eh? O sea, a partir del siglo XII, sobre todo a partir del siglo XIII y XIV ya empieza la modernidad a florecer. En ese contexto, vamos a ver que esas fronteras muy rígidas entre los estratos sociales, por ejemplo, van a hacerse cada vez más móviles. Esta movilidad va a generar un nuevo tipo humano, el hombre moderno. Y además se llama así, moderno. Nosotros somos los moderni, ¿no? Los modernos. Bueno, pues el hombre moderno luego llamaríamos burgués. Ahí aparecen muchas ideas muy interesantes, ¿no? Porque al
al deshacer de alguna manera, al flexibilizar esa rigidez entre los estratos sociales y hacer móviles los intercambios entre cada uno de esos estratos, vamos a ver que también se inaugura una época cada vez más dominada por la liquidez, por lo líquido. Y la vida moderna es lo líquido por antonomasia. Zygmunt Bauman, por ejemplo, el sociólogo polaco que murió no hace tanto, ¿no? Modernidad líquida. Bueno, nuestros tiempos son líquidos, incluso gaseosos, pero la liquidez empieza bastante antes, empieza en el siglo, no sé si se han ido, en el siglo XIII, ¿no? O XII en adelante. Y la liquidez es también liquidez de aquí, ¿no? Es tener un banco y que haya cash, que haya movilidad de dinero y, bueno, cambia muchas cosas. Pero es una sociedad fuertemente estratificada en todo el periodo. Junto con ello, la incorporación a este nuevo paradigma de vida, que ya no es la pura naturaleza, sino la gracia, hace que todos los hombres que participen de la vida de la gracia sean reconocidos como iguales, dignos y, en consecuencia, libres. Por ejemplo, la esclavitud. La esclavitud desaparecerá formalmente en nuestros códigos jurídicos mucho más tardíamente, ¿no? Siglos XVIII, XIX, incluso en el XX. Pero desde el punto de vista, al menos de las ideas, el cristianismo trae consigo esta novedad de considerar a todos los hombres libres porque han sido liberados por el bautismo. Y bueno, y esto es una de las grandes novedades. Entonces, desde el punto de vista sociológico, no hay esa movilidad absoluta, todavía siguen modelos rígidos y además a largo plazo, prácticamente inamovibles, muy sólidos, pero también introduce nuevos factores de vida, nuevos estilos y nuevos criterios. Por ejemplo, ¿no? La igualdad entre los sexos, ¿no? El hombre y la mujer, desde el punto de vista de su dignidad, no de sus roles, no de sus funciones, pero sí desde el punto de vista de su dignidad. San Pablo, ya no hay mujer, ni hombre, ni esclavo, ni liberto, ni razas, todos somos hijos en el Hijo. Entonces, esto sí introduce el cristianismo. Entonces, Agustín es lo que está proponiendo. Dice, bueno, si nosotros hemos sido incorporados a un estilo de vida o a un criterio de vida diferente, claro, esto se tiene que notar. Y se tiene que notar también a la hora de entender, bueno, a qué llamamos república. En la ciudad de Dios, echando mano de una afirmación de Cicerón, en su libro de República, Cicerón nos interesaría a nosotros dos fuentes, de Legibus, sobre la ley, y de República, sobre la república. Y la república no nos ha llegado concreto, nos han llegado más bien un palimpsesto con fragmentos y comentarios, glosas, pero está bastante reconstruido, y en ese palimpsesto, que desde luego le era muy conocido al propio San Agustín, Cicerón nos ofrece una definición muy precisa de la república. Cicerón dice que la república no. Dice que la república es la cosa pública, ¿no? Es la cosa del pueblo. Res publica, res populi. Lo que le pertenece al pueblo, eso es lo que llamamos la cosa pública. ¿Qué es lo público? Lo del pueblo. No nos vamos a meter en esto, pero entre paréntesis. Para un griego, ¿qué es el pueblo? Lo que pertenece a lo público. Para los griegos, lo público define al pueblo. Para el romano, el pueblo define lo público. Tiene una visión, para entendernos desde nuestras categorías ideológicas, que evidentemente no las podemos pasar a la antigüedad clásica, pero para entendernos, ¿no? Una orientación de corte más liberal en ese sentido. Prima la persona sobre el colectivo. El pueblo es el que define lo público. Res publica, res populi. Pero dice, sed populus, pero el pueblo no en el sentido de cualquier tipo de congregación humana. No de cualquier modo congregado, dice, sino una multitud unida, dice, iuris consenso et utilitates communiones sociatus. Es decir, asociada, una multitud asociada, congregada, en torno al consenso sobre lo justo, sobre el derecho. Es decir,
lo primero que constituye a un pueblo es un juicio acerca de lo que está bien y lo que está mal, de lo que es justo e injusto, sus patrones de justicia los comparten, los tienen en común. Y segundo ingrediente que constituye al pueblo, utilitatis communione, la comunión en torno a los mismos bienes, los mismos fines. Dicho de otro modo, queremos lo mismo y con los mismos criterios. Estamos unidos en los bienes que amamos y en los criterios de justicia que nos permite realizarlo. Y esto es lo que constituye al pueblo. Y si faltan estos dos elementos, no hay pueblo que valga. Y por lo tanto no hay república. Porque falta el sentido de justicia o porque falta ciertos bienes en común. Es decir, porque no amamos lo que nos une. Y cuando, todos nosotros tenemos conciencia de eso, cuando se produce ese desafecto en torno a lo que nos une, se resquebraja la vida política, la res pública. ¿Vale? Claro, esta es la tesis sobre la república que recibe San Agustín. Pero ya no es la naturaleza homo politicus, zoon politikon, ya no es la naturaleza la que rige, sino la vida de la gracia. Entonces, ¿de qué manera esto transforma nuestra noción de república? ¿La valida o la invalida? Fijaos lo que dice San Agustín. Este es precisamente el lugar propio para decir lo más concisa y claramente que pueda lo que prometí en el libro 2 de esta obra, de la ciudad de Dios. Mostrar que según las definiciones de que Escipión se sirve en los libros sobre la república es un diálogo, uno de cuyos interlocutores es Escipión el africano, ¿eh? Bueno, pues, según las definiciones de que Escipión se sirve en los libros sobre la república, no ha existido nunca, en realidad, la República Romana. ¿No? Si hacemos caso a Cicerón, entonces tenemos que llegar a la conclusión de que eso de que él dice nunca se ha cumplido. Nunca ha existido la res pública, la República Romana. ¿Por qué? Y nos lo explica, dice en pocas palabras, él define la república diciendo que es la cosa del pueblo, res pública, res populi. Bien, si esta definición es verdadera, nunca ha existido la República Romana. ¿Por qué? Pues porque nunca ha habido nunca ha habido cosa del pueblo, que es la definición de la república. Y le preguntamos, ¿cómo que no? ¿Por qué? Bueno, él define el pueblo, diciendo que es una sociedad fundada sobre esos dos ingredientes que antes nosotros comentábamos. El acuerdo en torno al derecho, en torno a lo justo, y comunidad de intereses, es decir, participación en los mismos bienes. Luego, explica qué es lo que entiende por derecho. Y añade que la república no puede ser gobernada si falta la justicia. Es lo que también Platón en la República nos dice, ¿no? En su tratado sobre la república ideal. La justicia es el fin de la polis. Sin justicia no hay ciudad. Y añade que la república no puede ser gobernada sin justicia. En consecuencia, que donde no hay verdadera justicia no puede haber verdadero derecho tampoco. Ahora bien, ¿qué es la justicia? Bueno, pues para un romano está claro, la justicia es la virtud que le da a cada uno lo que le pertenece, lo que es suyo. Es esa definición canónica que todos conocemos, ¿no? La perpetua voluntad y firme voluntad de darle a cada uno lo que es suyo. ¿Y qué justicia, sin embargo, es esa que aparta al hombre del Dios verdadero y lo somete a los inmundos demonios? ¿Acaso eso es dar a cada uno lo suyo? ¿O es que quien quita la heredad al que la compró y la da a quien no tiene derecho a ella es injusto? Y en cambio quien se quita a sí mismo al Dios dominador y creador suyo y sirve a los espíritus malignos, ese sí que puede ser justo. ¿Se entiende lo que dice aquí? Nosotros definimos la justicia, que es condición de la república, diciendo que es darle a cada uno lo que es suyo. ¿Y qué ha hecho Roma todo este tiempo? Le ha negado a Dios lo que es suyo. ¿Qué es lo que le ha negado a Dios lo que es suyo?
al hombre. Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, decíamos la semana pasada. ¿Qué es de Dios? También el César. La civilización romana se ha gestado sobre un concepto de justicia que no reconoce a Dios como verdadero titular de todo derecho. Y en consecuencia, en la medida en que no se ha cumplido con el requisito básico de la justicia, en la República Romana no podemos atender que se cumpla el derecho. Si no hay justicia, si no hay derecho, no hay república, porque falta uno de sus ingredientes esenciales. O dicho de otro modo, es una sociedad imperfecta, es una sociedad fallida, porque no puede colmar las expectativas que anidan en el interior del hombre, a la que solamente puede dar respuesta lex caritatis, la ley de la gracia. A esas inquietudes solamente Dios puede dar respuesta. Y solamente reconociendo el protagonismo de Dios sobre todo el orden social, hacemos verdadera justicia. Y si nos aportamos de esa centralidad de Dios en la organización de la vida pública, no actuamos con justicia, aunque haya jueces que dictaminen comportamientos como justos o como injustos en atención a otros fines. Falta la justicia básica, la esencial, la capital. Darle a Dios lo que es de Dios, es decir, también el César. Todo. El orden público, de alguna manera, que se somete y tiene su centralidad en la ley de la gracia, lex caritatis. ¿Se ve por dónde va? Porque la ciudad de Dios es esto, es intentar justificar el papel que Dios cumple, no solamente en la organización de la ciudad empírica, ¿verdad?, de Hipona, o de Tagaste, o de Roma, o de la República Romana, sino el papel que cumple en el propio corazón del hombre. Solamente el hombre es justo cuando reconoce el legítimo derecho de Dios sobre su propia vida. Yo me debo a Él como mi principio y como mi fin. Y todo lo demás se ordena a ese principio. Y tiene valor en la medida en que sirve ese principio. Así que si usamos a Cicerón, dice Agustín, nos damos cuenta de que no hay verdadera justicia si a Dios se le deja de lado. Y en ese sentido, si Él mismo no es quien congrega a su alrededor a todos los hombres en una nueva sociedad, en una nueva forma de vida, que es la que instaura la vida cristiana. Y la vida cristiana se hace posible en un contexto social. En un contexto social muy definido. El contexto social que hace posible la vida cristiana no es la res pública, no es el imperio. El contexto social que hace posible la vida cristiana es lo que llamamos la Iglesia. Res pública cristiana. ¿Se ve más o menos? Bueno, por lo tanto, son ideas teológicas las que están en la base de lo que luego nosotros, a todo lo pasado, evidentemente, desde atrás o desde delante, ¿no?, en el tiempo, y por lo tanto, pervirtiendo un poco el sentido de los propios intereses de Agustín de Hipona, podemos llamar teoría sociopolítica agustiniana, ¿vale? Como si Agustín de Hipona fuera John Rawls, ¿no?, y haciendo ahí una teoría de justicia y una teoría política, y algo que le desborda, ¿no?, sus intereses. Una teoría política que en todo caso se va a concentrar en la obra que a nosotros nos interesa y pasamos ya directamente a ella. Tenéis un desarrollo más pormenorizado del pensamiento político de Agustín de Hipona o alguna de sus claves. Bueno, primero en los textos. En esta diapositiva que sí que tenéis a vuestra disposición, pues algunos de estos textos sobre estos puntos pues os ayudará a entenderlo mejor, pero sobre todo en la fuente de estudio, ¿no?, en el libro de Prieto. Ahí está bien explicado, yo creo, y no pasaría nada si damos un salto y vamos directamente a cuál es la fuente, que es esta ciudad de Dios. Una obra que en realidad son 22 libros de naturaleza teológica,
Fijaos cuáles son los temas de los que habla. Fijaos, vamos a empezar nosotros a tener tratados políticos en el sentido de estudios sistemáticos sobre lo político dentro de todavía bastantes siglos. Vamos a estar durante un buen periodo de la historia sin especulación o teoría política. Una de las primeras obras que podríamos entender nosotros como de literatura política, de teoría política, es el Policraticus de Juan de Salisbury, que ya nos saldrá el paso. Estamos hablando del siglo XI. Sí, que todavía quedan muchos siglos en los que, si empezáramos a buscar, no encontraríamos literatura política en sentido estricto, teoría política en sentido estricto, ¿no? Nos encontramos documentos políticos de los que extraer, evidentemente, información y teorías, si se quiere, o ideas. Son decretales, o son documentos públicos, o cartas, incluso cartas pastorales, como la del otro día, la del Papa Gelasio, que luego retomaremos, ¿no? O sea que, pero no estudios sistemáticos, ¿no? Esto parece que desde la República de Cicerón hasta, si queremos, y ya pondremos a esta afirmación ciertos reparos, ciertos asteriscos, ¿no? Hasta el Policraticus nos encontramos con que hay un periodo sin especulación política. Sí hay especulación jurídica. Ya veremos lo que esto significa. Por lo tanto, tampoco podemos decir que este sea un libro, un tratado político. Fijaos los temas que abordan cada uno de esos libros. Defensa de la religión cristiana, ahora lo diré, la degradación de Roma, los males físicos en Roma. Y es en el contexto de cierto tipo de problemas donde va a ir articulando esa idea. San Agustín de Hipona, de la existencia de dos ciudades en la Tierra, que tiene su prefiguración histórica, que tiene fines diferentes y en las que el hombre está obligado a elegir. La ciudad de los hombres y la ciudad de Dios. El contexto de esta obra es, lo tenemos aquí incluso sugerido en estos primeros libros, donde se refiere a Roma y su situación calamitosa, ¿no? Bueno, pues el contexto de esta obra es precisamente el fin de Roma. Roma todavía no ha caído formalmente, pero está siendo primero asediada y luego invadida. Astatio, decía San Agustín, ¿no? Cuando publica esta obra, cuando empieza a publicar esta obra, claro, es una obra que ya digo, no es un libro, sino 12 libros, capitulitos, ¿no? Cada uno es un libro, son los libros sobre la ciudad de Dios. De Civitate Dei contra paganos, contra los paganos. De la ciudad de Dios contra los paganos. El momento en que empieza a redactar y a publicar estos libros es el año 412. Va a continuar haciéndolo durante prácticamente 15 años, los 15 años siguientes. 426. Él muere 4 años más tarde, 430. Es decir, que es una obra que recoge todo lo que es su reflexión más madura. Lo hace 2 años después de la entrada de Alarico en Roma. Alarico, que entra en Roma, la saquea, intenta luego desde Roma descender toda la península itálica para luego acceder a África cruzando el Mediterráneo. Tiene un problema con las naves, naufragan, de tal manera que recula, vuelve a internarse en la península itálica. Luego veremos qué pasa en ese regreso. Pero es el año 410. 2 años después, San Agustín comienza su obra. Le ha encomendado a un tribuno, Marcelino, muy amigo, que le explique qué está pasando en Roma. Porque Marcelino le cuenta a su amigo que había conocido en Roma durante su estancia. Marcelino le explica que corre el rumor, corre la idea entre los romanos de que el mal del imperio y lo que está sucediendo con las invasiones se debe a la impiedad de los cristianos. Haber pasado de Roma a Constantinopla, la capital del imperio. Haberse convertido los emperadores después de Constantino al cristianismo.
Haber abandonado el culto público a los dioses del imperio ha traído consigo que los dioses nos hayan dado la espalda, nos hayan abandonado y sucumba al final bajo el azote bárbaro, ¿no? La culpa de los cristianos. Todavía no es una población ni siquiera mayoritariamente cristiana. La culpa de los cristianos. Y corre así una interpretación del cristianismo que les responsabiliza de esos males. Marcelino se lo cuenta a Agustín de Hipona y le pide entonces a Agustín que en sucesivas cartas, y esas cartas se van a producir en el contexto que van del 12 al 13, que es cuando ajustician a Marcelino, lo matan, bueno, en ese periodo le escribe varias cartas comentándole cuáles son las tesis, ¿no? Las cosas que se van diciendo contra los cristianos, acusándoles de ese momento dramático, de ese final dramático de la civilización. El libro, por lo tanto, tiene como objetivo desmontar esos argumentos y hacerles ver a los paganos que no es verdad que haber abandonado a los dioses antiguos haya traído consigo la descomposición del imperio, sino que por el contrario Roma cae víctima de sus propios delitos, de sus propios pecados. Es su propia corrupción interna. El cristianismo ha venido a instaurar una nueva forma de vida más acorde a las propias expectativas de la razón y del corazón humano, pero no a destruir lo que ya había hecho, en este caso la civilización. Y entonces intenta desmontar esos argumentos. Los libros están planificados en orden a desmontar esos argumentos y mediante argumentos racionales y recurso a sagradas escrituras y fuentes antiguas, de la literatura también latina, pues intentar demostrar que los cristianos no tienen esa responsabilidad. En esta obra que he preparado en tu honor y que te prometí, queridísimo hijo Marcelino, me he propuesto defender contra quienes anteponen sus dioses a su creador, la gloriosísima ciudad de Dios. Que la ciudad de Dios, que en su peregrinar presente entre los impíos, fijaos, la ciudad de Dios peregrina entre los impíos, hoy, en el presente. Se mueve en el entorno pagano. Existe en una ciudad que no es de Dios. Esto ya nos permite ver que la ciudad de Dios no se va a referir a algo concreto, a una institución. La ciudad de Dios no es la iglesia. O la ciudad de Dios no es un reino cristiano, con un rey cristiano. La ciudad de Dios tiene otra dimensión, una dimensión, lo veremos enseguida, y así lo va a decir San Agustín, mística. Tiene un sentido espiritual. Es un concepto que se refiere a algo intangible, no es una institución. La ciudad de Dios no es un reino. La ciudad de Dios, que en su peregrinar presente entre los impíos vive de la fe, en la quietud o en la quietud de la patria eterna. Unos se mueven, viven de la fe, se mueven en el tiempo. Otros ya no. Otros ya están gozando de la eternidad. La ciudad de Dios tiene como ciudadanos a los dos. Es más, tiene como ciudadanos a tres tipos de hombres. De la ciudad de Dios participan, uno, quienes peregrinan entre los impíos hoy, en el presente, los cristianos o los hombres que viven. Tiene como ciudadanos esa ciudad de Dios también a todos los que han vivido como ciudadanos de esa ciudad, ya veremos cumpliendo qué condiciones, pero ya no están entre nosotros, están gozando de la eternidad. La ciudad de Dios, por lo tanto, tiene una dimensión en la historia, pero también tiene una dimensión escatológica. Hay quienes han muerto, que ya están formando parte de la eternidad y que se integran la ciudad de Dios. Y hay otro tipo de hombre, la ciudad de Dios también forma parte de ella, los que hoy no peregrinan en el tiempo, pero lo harán. Hombres que están llamados a incorporarse a esta ciudad, viniendo de una ciudad que no es la de Dios, viniendo de la ciudad de los hombres. Los que están, los que estuvieron y los que aún no están, forman parte de esta misma ciudad, que peregrina en el presente entre los impíos, hasta que vuelva a ser justa la justicia, cuando consiga de forma plena la victoria final y la paz perpetua. Enorme y ardua tarea esta, pero Dios es nuestro auxilio. Con esas palabras inicia sus libros San Agustín. Ya digo, comienza la obra en el año 312, la continúa hasta el 26,
Cuando muere Marcelino en el 13, ya han salido los 3 primeros libros, y que tiene una producción rápida y ya van siendo consultados. ¿De qué año es la carta de Gelasio a Anastasio? Un siglo más tarde, casi 2, 496. Fijaos, esto es relevante, luego vamos a volver a Gelasio. Gelasio no cita en su carta a San Agustín, porque San Agustín todavía no ha sido declarado padre y doctor de la Iglesia, pero conocía a San Agustín y conocía la obra de San Agustín. Es más, es paisano de San Agustín. Es también, procede de aquella Roma africana, ¿no? Del África romana, próxima a San Agustín. Y por lo tanto la obra de San Agustín, no conociéndole personalmente, sino les conocida. Y los libros de la Ciudad de Dios habrán condicionado también el juicio de de Gelasio, seguramente, con toda probabilidad, aunque no lo cite. Tiene sentido, por lo tanto, que autores contemporáneos hayan hablado de agustinismo político para referirse a... ¿vale? Va a condicionar, ¿sí? ¿Qué es esto de las 2 ciudades? Bueno, las 2 ciudades, en el fondo, van a ser los 2 espacios, vamos a llamarlo así, espirituales, a los que pueden adherirse los hombres de acuerdo con sus fines últimos, de acuerdo con sus propias preferencias. Aquí está el hombre posicionado de frente, marcado indeleblemente por el sello de su libertad. Y según tus propias preferencias, entrarás a formar parte de uno de estos 2 espacios o del otro. La ciudad de Dios es uno de ellos. Es una ciudad a la que tú perteneces en la medida en que pones, lo vimos antes en su crítica a Cicerón, a Dios por encima de cualquier cosa. Y por lo tanto te sometes a su ley y le constituyes a él como principio y fin de tu propio destino, temporal y eterno. Y por lo tanto, vives de acuerdo según un determinado código de conducta y ordenando tus afectos, en última instancia deseando ser fiel, ser leal, responder a la gracia, a Dios. Y eso es lo que te hace ciudadano de esa ciudad, de ese espacio, que tienes a Dios como fin y principio. Y la otra ciudad es la ciudad de los hombres, a la que perteneces porque según tus preferencias, olvidándote de cuál es tu principio y tu fin último, que es Dios, decides poner otros fines, decides seguir otros criterios. Todo hombre, en el fondo, pertenece a 2 ciudades, dependiendo de dónde pongan sus afectos, dónde pongan el corazón. Dos amores, dice él, simplemente leeremos este texto. 2 amores fundaron 2 ciudades. Y todo, en el fondo, se resuelve en estos términos del amor. ¿Cuál es el bien al que tú te adhieres? ¿Cuál es el bien al que entregas tu libertad? Porque dependiendo de ese bien, tu vida quedará condicionada, marcada desde tu libertad y también regulada de un determinado modo, reglamentada. Si quieres determinadas cosas, tu vida va a seguir unos criterios y va a seguir unos cauces que no seguirá la vida de los otros. 2 amores fundaron 2 ciudades. A saber, el amor propio, hasta el desprecio incluso de Dios, la terrena, civitas terrae, civitas hominum, la ciudad de los hombres. La ciudad de los hombres. Y el amor de Dios, hasta el desprecio de sí mismo, la ciudad celestial. Civitas terrae era la primera, pues esta es civitas
celestis o simplemente Civitas Dei. ¿La ciudad de Dios o la ciudad celestial? La primera se gloria en sí misma, la segunda en Dios. Porque aquella, la de los hombres, busca la gloria de los hombres. Esta, en cambio, tiene por gloria a Dios. Aquella se engría en su gloria. Y esta dice a Dios: tú eres mi gloria, el que me hace ir con la cabeza alta. En aquella, sus príncipes y naciones avasalladas se ven bajo el yugo del deseo de poder, deseo de dominio, libido dominandi, ¿no? En esta, en la de Dios, se sirven en mutua lex caritatis, en mutua caridad, gobernantes aconsejando, súbditos obedeciendo. La ley que rige la ciudad de los hombres, la libido dominandi, el deseo de poder. La ley que rige la ciudad de Dios, lex caritatis, la vida de la gracia. Se sirven mutuamente, autodonación. Aquella, la de los hombres, ama su propia fuerza. Esta, la de Dios, dice a su Dios: a ti he de amarte, Señor, eres mi fortaleza. Por eso, en aquella, la de los hombres, sus sabios, que viven según el hombre, no van buscando más que, uno, o los bienes del cuerpo, o los del alma, o los del cuerpo y el alma. Y los que llegaron a conocer a Dios no le honraron con justicia, creyéndose sabios. Porque o llevaron a los pueblos a adorar a los ídolos, o los siguieron, etcétera, etcétera. En cambio, en la ciudad de Dios no hay sabiduría humana, sino piedad, que funda el culto legítimo al Dios verdadero, en espera de un premio en la sociedad de los santos, de hombres y de ángeles, con el fin de que Dios sea todo en todas las cosas. Es un espacio escatológico. Es vivir según Dios, ordenando a Él la totalidad de mis afectos. No se trata de que el habitante de la ciudad de Dios ya no pertenezca a ningún orden jurídico-político concreto entre los hombres. Significa que en nuestras distintas situaciones jurídico-políticas, los mismos hombres, formando parte de esa misma república, como el imperio romano, pertenecen o a una ciudad o a la de Dios, o a la de los hombres o a la de Dios. Que los hombres se dividen, viviendo en el mismo imperio, de acuerdo con sus afectos, en cada una de estas dos ciudades. No es un orden institucional, sino que es más bien de naturaleza mística. Y aquí, en el orden temporal, de hecho, los hombres se mezclan de manera confusa. La ciudad de Dios, dice, es una ciudad mixta, perplexa, dice, mezclada, se mezclan, porque en ella habitan al mismo tiempo justos e injustos, santos y pecadores. Y por lo tanto, podemos pensar que forman parte, si me explico mejor así, forman parte de la ciudad de Dios todos los bautizados, forman parte de la ciudad de los hombres todos los paganos. Dice, no, la ciudad de los hombres en realidad está mezclada también a Dios, porque forman parte de la ciudad de Dios en la tierra, la Iglesia, también aquellos que no viven según Dios, sino según su propio deseo de poder, según su propia concupiscencia, según sus propios deseos. En la ciudad de Dios entre los hombres, en la Iglesia, en el ámbito de la cristiandad, también hay buenos y hay malos. También ahí hay mezcla. Por lo tanto, no basta con pertenecer a la Iglesia para ya habitar en la ciudad de Dios en su sentido simbólico, en su sentido místico. Y lo mismo podemos decir con los que están fuera. Es verdad que fuera parece que no siguen los preceptos de Dios, sino los preceptos puramente humanos. Pero también entre ellos hay quienes buscan sinceramente a Dios. Por lo tanto, resulta muy curioso porque dentro de lo que parecería ser la ciudad de Dios entre los hombres, que es la Iglesia, nos encontramos
conciudadanos de la ciudad de los hombres y no de la de Dios, malos cristianos. Y sin embargo, fuera de lo que presuntamente es la ciudad de Dios entre los hombres, que es la Iglesia, nos podemos encontrar verdaderos ciudadanos de la ciudad de Dios. Porque sí buscan a Dios sinceramente. Y por lo tanto están llamados a participar de la misma vida de la que participan los cristianos. ¿Se ve más o menos por dónde voy? En la realidad histórica todo está confundido, perplexa, dice, mezclado más que confundido. Al final de la historia, Dios resolverá. Gente que de la ciudad de Dios entre los hombres, de la Iglesia, Dios condene, y otros de la ciudad de los hombres entre los hombres, por ejemplo el imperio, Dios salve. Habitantes de la ciudad de Dios entre los paganos y habitantes de la ciudad de Dios, perdón, de la ciudad de los hombres entre los cristianos. Hombres que siguen su propia concupiscencia y deseo de poder. Juan Carlos, Sí, perdón. una pregunta, es que no entendí muy bien lo de las civitas mixtas. ¿Lo de la, perdón? Lo de las civitas mixtas, es decir, Sí. como de dónde aparece, porque sí entiendo lo de las dos ciudades, la ciudad del hombre, la ciudad de Dios, pero no entendí muy bien lo que dijiste y lo de la mezcla en la historia. Fíjate, sí, vamos a ir aquí. Porque, sobre todo porque esto está muy lleno de colores y no puedo. No, vamos a ir aquí, donde estábamos al inicio, aquí. Nosotros tenemos estos dos conceptos que, ya digo, no se refieren a ningún orden institucional concreto, sino que tienen una significación fundamentalmente mística. Es decir, hace referencia a el centro fundamental al que se dirigen nuestro corazón, nuestros afectos, y el estilo de vida que sigue a esa dirección, ¿no? A esa orientación vital. El tipo de vida que uno mismo le orienta de acuerdo con cuál es en el fondo el objeto de sus amores, ¿no? La verdadera ordenación de sus afectos. Entonces tiene una significación mixta. ¿Qué sucede? Que aunque no reproduzcan un modelo social concreto, la ciudad de Dios, la Iglesia, la ciudad de los hombres, el imperio, sin embargo, sí tienen su propia traslación al tiempo presente, de algún modo. No podemos identificar sin más la ciudad de Dios con la Iglesia y la ciudad de los hombres con el imperio. Pero sí hay una ciudad de Dios entre los hombres, en el tiempo presente, como una prefiguración de la verdadera ciudad de Dios, que es la Iglesia. Y en esa prefiguración de la ciudad de Dios hay ciudadanos de la ciudad de Dios, en efecto, en el sentido místico, pero también ciudadanos de la ciudad de los hombres, en ese mismo sentido místico. ¿Por qué? Pues son malos cristianos, que no viven según la caridad, sino según sus propios deseos. Y que no viven de acuerdo con Dios, sino según su propia gloria, dice él. Y del mismo modo que la civitas hominum o la civitas terrae no es el imperio, pero tiene en el imperio una prefiguración temporal, una prefiguración histórica, ¿no? Como su propio modelo de realización. Y en ese modelo también se da la misma mezcla, civitas mixta, ¿no? La misma mezcla de buenos y malos. También ahí hay gente que vive de acuerdo con la ciudad de los hombres, pero también de acuerdo con la ciudad de Dios. De alguna manera son modelos que no pertenecen a la historia, pero que se prefiguran en la historia. Y dice, y de hecho, la Iglesia ahora y el imperio vendrían a ser como su prefiguración institucional. Ya digo, imperfecta, porque dentro de la Iglesia los tiene buenos malos y dentro del imperio también los tiene buenos malos. Pero ha habido otras prefiguraciones de las que él habla en la ciudad de Dios. Pues el imperio persa, Babilonia, tienes a Roma como modelo también de ciudad de los hombres, en cambio tienes como modelo de la ciudad de Dios, tienes a Israel, el pueblo de Israel, y en el pueblo de Israel había quien vivía de acuerdo con Dios y quien no lo hacía. Y en ese sentido dice que, desde el punto de vista histórico, las prefiguraciones de estos modelos místicos suponen cierta mezcla, y no las podemos, por lo tanto, identificar sin más con lo que a nosotros nos parecería su orden institucional adecuado. La Iglesia igual a Civitas Dei, imperio igual a Civitas Hominum. Porque no, porque desde el punto de vista histórico todo está mezclado. Y es al final de los tiempos cuando se resuelve. Va por ahí la cosa. ¿Bien ahora?
Mejor o peor todavía, incluso. Sí, perfecto. Gracias. Bien, esto es lo que él nos dice. Y en el fondo, la historia de los hombres, y con esta idea ya acabamos, la historia humana es el escenario en el que los hombres resuelven la propia ordenación de sus amores. Es el escenario donde el hombre está llamado a elegir a qué modelo quiere pertenecer, arriesgando su libertad hasta el extremo de comprometer su vida eterna. Y no solamente a elegir, la historia también es el escenario en el que esas dos ciudades están en perpetua lucha. Y esto también tiene sus propias prefiguraciones históricas. Él habla de Caín y Abel, por ejemplo, o de Rómulo y Remo, uno que mata al otro. Caín y Abel como prefiguración de la lucha eterna que hay entre la civitas Dei y la civitas Homini. Caín asesina a Abel por pura malicia, no para conseguir algo de él, sino porque le odia por ser preferido de Dios. Abel representa la ciudad de Dios, Caín la ciudad de los hombres. Pues del mismo modo que con Caín y Abel, en su momento, toda la historia de los hombres es el escenario en el que luchan dos ciudades. El yin y el yang, el bien y el mal, civitas Dei, civitas Hominum. Y los hombres en cada momento histórico están obligados a elegir, a optar, a arriesgar su libertad, ordenando un fin último su corazón. Bien y mal, yin y yang simbólicos. Sí, no, para elegirlo. Claro, o sea, para elegirlo claro, pero es eso, ¿no? Son como conceptos místicos reales, pero que San Agustín dice que no son puros. Ni la ciudad de Dios solo tiene a hombres buenos y santos, ni el imperio tiene solo a hombres impíos. Claro, ni la Iglesia tiene solo hombres santos, ni el imperio tiene a gente sin virtud. No, pero aunque sean conceptos místicos, tiene implicaciones prácticas concretas. En el orden de la ley, en el orden también del uso de los bienes, es decir, bueno, pues esto. Vivir de acuerdo con una determinada regla, que es la regla cristiana, o no. Vivir de acuerdo con tus apetitos y tú lo que quieres es triunfar. En fin, este es el sentido, ¿no? Ya digo, distinción, lucha eterna en el orden de la historia. Y bueno, esto inevitablemente pues va a dejar una marca también ahora a la hora de entender, aunque no nos ciñamos ya literalmente al pensamiento de Agustín, ¿no? Pero a la hora de entender la lucha eterna que hay entre autoritas potestas, la lucha que se va a producir entre lo eclesiástico y lo temporal, va a estar condicionado también por esa alternativa mística entre las dos ciudades. ¿A qué ciudad quieres pertenecer? ¿Cuál es la que tiene que vencer en esa lucha? Y, de alguna manera, lo que es un tratado teológico en el caso de Agustín de Hipona, pues enseguida va a tener connotaciones o consecuencias también de índole simbólico-política. ¿Vale? Acabamos con San Agustín para dar paso a Pablo Orosio muy brevemente. El contexto, ya digo, de elaboración de esta obra es de naturaleza teológica y responde fundamentalmente a una preocupación muy circunstancial, que es la acusación generalizada a los cristianos de impiedad y por lo tanto ser la causa del derrumbamiento general del orbe romano. San Agustín lo que intenta demostrar en esa obra es que, como decía antes, Roma cae por razones puramente intrínsecas, por razones propias, no porque los cristianos hayan ayudado mediante el abandono del culto religioso público civil, pues a la demolición del Estado. De hecho, lo que entiende San Agustín es que del mismo modo que Roma sirvió a un plan trazado por Dios, al plan providente de Dios, proporcionándole al cristianismo una infraestructura necesaria para su propio desarrollo, una vez que este desarrollo ya se ha producido, Roma ya no necesita ejercer esta función subsidiaria, esta función auxiliar. Por lo tanto, la caída de Roma no solamente es consecuencia de los propios, para entendernos, pecados
incluso estructurales de esa civilización, sino que también responde a un plan providente, en la medida en que Roma ya cumplió su papel. Y ya con la extensión del cristianismo y con la nueva legalidad incorporada por el cristianismo en Occidente y en Oriente, con los nuevos principios que emanan de las Sagradas Escrituras y del Evangelio y de la incorporación a la vida de la gracia por el bautismo, etcétera, etcétera, ¿no? Con la irrupción del cristianismo, su extensión, Roma ya no tiene un modelo de civilización que ofrecer como alternativa, tiene que ceder su paso a un nuevo modelo de civilización. La Roma que fue grande en su día y que preparó el suelo para la expansión del cristianismo ha cumplido noblemente su función, debe ya abandonar su posición a otra cosa. Dios se ha servido de Roma, pero de Roma es ya el futuro para la humanidad. De hecho, esto va a ser una convicción constante y lo veremos también actuando de una manera muy clara, por ejemplo, durante los años, quedan 4 siglos, durante los años del reino de Carlomagno. El cristianismo desborda las márgenes del imperio y por lo tanto el objetivo fundamental no va a ser cristianizar el imperio, sino después de cristianizar el imperio, ampliar las fronteras de la Iglesia más allá de las fronteras del imperio. Es decir, incorporar a pueblos no romanizados, no latinizados, al cuerpo de la Iglesia. La Iglesia en este sentido es un cuerpo más amplio que trasciende los límites geográficos, políticos de la antigua Roma. Roma ya no es el futuro es la res pública cristiana. El futuro es, en este sentido, un nuevo modelo de civilización, basado en una nueva legalidad. Ya no es la del derecho romano, ya no es la de la ley simplemente natural, es la ley de la gracia. El gran objetivo de Pipino III, luego de Carlomagno, va a ser evangelizar los pueblos, sobre todo del norte, incorporarlos a la fe de la Iglesia y mediante la incorporación a la fe de la Iglesia quedan automáticamente romanizados, empiezan incluso culturalmente a adoptar formas romanas, por ejemplo el uso del latín. Pero no es que el cristianismo se desarrolle en las márgenes del imperio, es que el imperio queda desbordado por el avance del cristianismo. Roma ya no es el futuro es un nuevo orden de civilización. Roma ya no es el mundo. Orbis terrarum significaba esto, el orden del mundo. El mundo conocido era lo que sostenía Roma. ¿Qué había después? ¿Qué había detrás de esas limes, de esas fronteras del imperio? ¿Es que no había mundo? Claro que había mundo. Físico sí, pero no había mundo humano, no había mundo libre. Había pueblos bárbaros. Faltaba la libertad que hace del hombre a alguien digno. Esto para Roma. Ahora el mundo ya no es Roma. Ahora el mundo se dilata también al extremo, porque el mundo coincide con la Iglesia. Y la Iglesia, además, no es solo esa parte pequeña que nosotros vemos aquí en el presente. La Iglesia hoy, la Iglesia en la tierra, la Iglesia de los cristianos hoy. A la Iglesia también pertenecen los que aún no están, pero vendrán, y los que ya no están, pero estuvieron. La Iglesia militante hoy, la Iglesia triunfante en la eternidad, y la Iglesia que vendrá gracias a la labor evangelizadora, ya digo, por ejemplo, de los tiempos de Carlomagno. Así como Roma amplió sus fronteras con las legiones de las que se va a servir Carlomagno, es muy curioso, van a ser frailes irlandeses, sobre todo. Va a ser el monacato el que vaya extendiendo las fronteras, incluso geográficas, de su propio dominio, de su propio poder. Son frailes, no soldados. Y Roma ya no es la civilización, hay un nuevo tipo humano, un nuevo hombre, una nueva forma de entender el sentido de la vida, una nueva antropología, si queremos entenderlo así, es el cristiano. Por lo tanto, Roma cumplió un papel noble, subsidiario, para que Dios pudiera realizar su plan, y ahora debe retirarse. Lo que está sucediendo en Roma no es más que un signo de que ha llegado ese momento de un cambio de época. Y esta va a ser la conciencia que esté también detrás del siguiente gran autor que a nosotros nos interese, que es gallego, hispano, en fin, lusitano, Pablo Orosio. Pablo Orosio
Bueno, no sé si es... Su nombre es Orosio, y luego, para manejarse, digamos, en el entorno latino, se incorporó el Paulus, ¿no? O bien es de nombre Pablo, y Orosio vendría a ser su apellido para entenderlo, ¿no? Tanto da. Pablo Orosio es un presbítero, es un sacerdote de origen hispano, de Nácar Augusta, de Braga, de la Galaecia, de entonces, que muy activo y con enormes inquietudes, prácticamente va a recorrer todo el imperio. Va a llegar hasta San Agustín, va a colaborar con San Agustín. Colabora con San Agustín, además, proporcionando la información para la redacción de su Ciudad de Dios. Va a ejecutar como labores incluso de secretario personal. El propio Agustín de Hipona le va a encomendar que le represente en Oriente, en algunas cuestiones teológicas, para cerrar algunas querellas, algunos debates que hay en torno a ciertas herejías, que le suministre también información, que le traiga ciertas cartas, trae también una reliquia, bueno, cuestiones de organización eclesiástica, y comparten al mismo tiempo inquietudes de tipo intelectual. Participa Pablo Orosio también de esa lectura providencialista de la historia. Había aprendido de su maestro, de Agustín de Hipona, que Roma había servido a los designios de Dios sin saberlo, proporcionándole al cristianismo una infraestructura que pudiera llevar a cabo el gran avance de la evangelización. Cristo mismo nace, curiosamente, él, Cristo, el príncipe de la paz, en los años en que se declara la Pax Augusti, la paz augusta. Y todo concurre y todos son, de alguna manera, indicativos, ¿no? Indicadores de que el plan de Dios se está realizando y se inaugura una nueva época. Agustín de Hipona ve que se cierra una época, pero no ve la nueva época que se abre. Pablo Orosio es quien toma conciencia más visible de esa nueva época que se está abriendo a sus ojos. Para Agustín de Hipona es incierto el futuro. Roma no es el futuro, pero ¿cuál es el futuro de la República Cristiana? ¿Cómo va a estar gobernada? ¿Cuál va a ser su forma jurídico-política concreta? Pues esto no lo advierte. Pablo Orosio sí. Y de hecho lo va a ver de manera concreta en la figura de Ataulfo. Habíamos dejado con Agustín de Hipona, si os acordáis, 410, Alarico, toma Roma, continúa hacia el sur, intenta llegar a África, no puede, naufragan las naves, asciende, y pasa de la península itálica, asciende hacia las Galias. Ahí muere Alarico. Uno de sus sucesores, Ataulfo, es quien, apoyando también una rebelión de uno de los señores o de los cabecillas bárbaros que están presentes en las Galias, se interna en las Galias llevando de su mano a quien llevaba a Alarico como prisionera tomada en Roma, Gala Placidia, que la tenemos aquí, hija del emperador, hermana también del emperador Honorio, que ha sido secuestrada por Alarico, le acompaña en toda la travesía, se enamoran perdidamente, una historia de estas de amor, de novela, ¿no? Y contraen matrimonio Ataulfo y Gala Placidia. Ataulfo morirá después en Barcelona, y Gala Placidia empieza entonces una serie de situaciones muy embarazosas. Se convierte en objeto también de persecución por parte de los rivales, cabecillas rivales de Ataulfo, en fin, una situación rocambolesca que tiene su interés, ¿no? Ataulfo representa en todo caso para Pablo Orosio Romane Restitutionis Auctor, el autor de la restitución de la Romania, es decir, de la idea de Roma. Fijaos cómo nos lo cuenta. Su gran obra está también escrita contra los paganos, contra esas cosas que dicen los paganos contra los cristianos, ¿no? El mismo propósito que San Agustín. De hecho, viene a ser su Historiarum adversus paganos, viene a ser como su historia contra los paganos, viene a ser como una continuación de la obra que había iniciado su maestro. Año 1168 de la fundación de la urbe, al frente de los pueblos de los godos, se encontraba entonces el rey Ataulfo, quien tras irruptio, no bastatio, que tras la irrupción de la urbe y la muerte
de Alarico, habiendo tomado como mujer a Gala Placidia, cautiva, como ya dije, hermana del emperador Honorio, sucedió a Alarico. En realidad, entre Alarico y Ataulfo hubo un breve periodo de gobierno de otro cabecilla, pero sucede a Alarico. Este, como a menudo se ha oído, y como además con su fin probó, como celoso partidario de la paz, prefirió militar fielmente junto al emperador Honorio. Alarico entendía que no podía acabarse simplemente con el orden de los romanos, sino que había que darle continuidad al imperio ganándose el reconocimiento del poder imperial en Constantinopla. Y por eso su objetivo era ser reconocido como patricio por Constantinopla desde ahí, desde el exterior, para luego, sin embargo, tener el mando en el interior, bajo la élite, en este caso bárbara, sobre las élites romanas antiguas, ¿no? Ya decaídas. Este, como a menudo se ha oído y como además con su fin probó como celoso partidario de la paz, prefirió militar fielmente junto al emperador Honorio y en favor de la defensa de la República Romana, emplear el vigor de los godos, poner las fuerzas godas al servicio del mantenimiento de las estructuras del imperio, dándole así continuidad bajo una nueva élite que es la élite goda. En efecto, y es lo que va a continuar Ataulfo, en efecto, yo también precisamente oí a un cierto hombre de Narbona, ilustre, bueno, religioso, además prudente y serio, relatar al bienaventurado presbítero Jerónimo en Belén, a este ya lo conocemos, de San Jerónimo, ciudad de Palestina, que, habiendo sido íntimo amigo de Ataulfo en Narbona, cuando éste se encontraba con ánimo, vigor y buen carácter, le gustaba contar lo que sigue. Le gustaba a Ataulfo relatar su programa de acción, su programa de gobierno, su orientación fundamental. ¿Qué es lo que nos interesa? Dice que en un primer momento había deseado ardientemente borrar el nombre romano. Es decir, sustituir a Roma con lo gótico. Borrar el nombre romano a fin de que el suelo romano del todo hiciera llamar imperio de los godos. Crear un imperio godo donde había un imperio romano. Y hablando vulgarmente, fijaos, que fuese Gotia lo que Romania había sido. Que lo que un día fue Roma, hoy lo sea un nuevo orden imperial llamado Gotia. ¿Sí? Y ese era su proyecto inicial, sustitución del antiguo orden imperial romano por un nuevo orden sociocultural liderado por los pueblos godos. Y fuese ahora Ataulfo, pues lo que entonces había sido César Augusto, es decir, un reemplazo. Pero, como la experiencia ha probado suficientemente, puesto que los godos no pueden de ningún modo someterse a las leyes a causa de su desenfrenada barbarie, es decir, les faltaba la fuerza civilizatoria fundamental que había permitido, sin embargo, a Roma, a lo largo de muchos siglos, constituir un imperio semejante. Los pueblos bárbaros, en su gran mayoría iletrados, sin una cultura común entre ellos, no podían simplemente sustituir a Roma con sus propias estructuras débiles y de carácter étnico, ¿no? Esa sustitución era inviable. Como la experiencia ha probado suficientemente, puesto que los godos no pueden hacerlo, ni es conveniente excluir de la República las leyes en las cuales no hay república de hecho, eligió para sí, al menos, buscar su gloria en restituir íntegramente el nombre romano. La gloria de Ataulfo va a consistir en rehabilitar a Roma. La rehabilitación de Roma viene por manos de la Gotia. Gotia no sustituye a la Romania, Gotia es la rehabilitación de Roma. Ataulfo es el gran restituidor de la gloria de Roma, ¿sí? Su rehabilitador. Eligió para sí buscar su gloria en restituir íntegramente el nombre romano y acrecentarlo con el vigor, la fuerza de los godos, y ser considerado en la posteridad como autor de la restitución romana, ya que no pudo haber sido su sustituto. Por eso se abstenía de la guerra, por eso la paz era el brillante objeto de sus ansias, y empieza a cantar las alabanzas de Ataulfo
como el hombre providencial, como el hombre que la providencia, por lo tanto, utiliza para dar continuidad desde el cristianismo a aquellas estructuras del imperio que habían hecho posible su aparición y su extensión. Ataulfo, restituidor de la Romania. Bueno, pues esto es lo que nos cuenta sobre todo Pablo Orosio. Ya sí que tiene, evidentemente, Pablo Orosio una percepción del futuro que le falta, sin embargo, a San Agustín, aunque solo sea por un factor generacional. San Agustín ve que se cierra un ciclo, Pablo Orosio ve que se abre un ciclo. Y el liderazgo de ese nuevo ciclo recae sobre los hombros, en este caso Ataulfo, que ahora, fijaos dónde lo tenemos situado. Las Galias, norte de España. Muere asesinado en Barcelona. Bueno, ese va a ser ahora el corazón de este nuevo orden civilizatorio que nace. No ya la península itálica, para entendernos geográficamente, sino que se ha desplazado en Occidente hacia Francia, España, esas provincias del imperio que ahora está bajo dominación visigótica. Bueno, lo veremos. Es el nuevo orden que se va a ir trazando precisamente a partir de aquí. Decía antes que no es seguro, porque no tenemos una cita expresa que así lo garantice, que San Gelasio haya sido lector de la Ciudad de Dios de San Agustín, pero que es absolutamente probable, en la medida en que le separa un siglo, que la obra de San Agustín de Hipona, los libros de la Ciudad de Dios, fueron distribuidos desde muy pronto y además mucho, que era sobradamente conocido y que además comparten un origen más o menos en ese África bajo el imperio. Condiciona, por lo tanto, la lectura de la Ciudad de Dios, seguro, el modo como San Gelasio enfoca el problema de la relación entre los dos principios que veíamos la semana pasada gobiernan el mundo. Esos dos principios que son la autoridad de los pontífices y el poder de los reyes. Y la semana pasada nos quedamos precisamente ahí. El Papa le recuerda al emperador que dos principios gobiernan el mundo. Unidad del mundo, dualidad de principios. Y es necesario afirmar las dos cosas. La unidad del mundo y la dualidad. Porque si la dualidad no convive en una unidad del mundo, se resquebrajan como dos mundos distintos. Es lo que va a suceder más adelante. Pero al mismo tiempo, si en la unidad del mundo no hay dualidad de principios y si solamente hay uno, entonces tenemos lo que teníamos en Constantinopla, ¿no? Que es eso que llamábamos el cesaropapismo, la intromisión de una instancia sobre otra, en los problemas de la otra, sobre todo el poder civil en las competencias eclesiásticas, ¿no? Unidad del mundo, dualidad de principios. Y no solamente esto, y decía una segunda cuestión. Además de esos dos principios que deben colaborar mutuamente y equilibrarse y complementarse, sin embargo, uno de ellos destaca por su valor, destaca por su dignidad. De los dos, tanto más importante es el poder de los sacerdotes, cuanto que tiene que rendir cuentas también ante el divino juez de los gobernadores de los hombres, ¿no? Pero es una importancia desde el punto de vista de su dignidad. No es una importancia jurisdiccional. Mayor dignidad, pero igual desde el punto de vista competencial. Desde el punto de vista de sus competencias jurisdiccionales. La Iglesia a lo suyo, el imperio a lo suyo. Como dos principios que articulan la unidad. ¿Habéis leído el texto a partir de ahí, sobre todo, y os habéis encontrado con alguna idea más? Que venga como a refrendar o que venga a justificar un poco más alguna de estas dos ideas previas. Yo no sé si es la misma idea, pero había puesto que además la mayor dignidad también responde a que los sacerdotes son elegidos mismamente directamente por Dios. Son los representantes de la religión, o sea, de Cristo, de la tierra, de las cosas sagradas. Entonces,
es eso, no es como el gobernante que parece ser elegido por el pueblo, sino que es la representación de Dios directamente elegida por él. Por eso tiene mayor dignidad, por eso tiene mayor responsabilidad. Fíjate, lo que dices, que son dos puntos que a mí me parece que es muy importante ahora tener encima de la mesa, efectivamente, ¿no? Por una parte, uno de estos principios viene directamente de Dios. El poder que podemos llamar nosotros pontificar, el sacerdocio como tipo, pero que en realidad se va a reducir a una figura en concreto, ¿no? Ahora lo veremos. Esa es una primera idea. Uno de ellos procede de Dios. El otro, en cambio, ¿qué sucede? Tal y como viene descrito en estos pequeños párrafos, según la tesis de Gelasio, sin embargo, procede de Dios. Y decías tú, no, más bien procede abajo. ¿Os acordáis de las dos direcciones de las que nos hablaba Walter Ullmann, ¿no? El poder que puede ser ascendente o descendente. Uno de los dos es descendente porque viene de Dios, pero el otro es ascendente, tal y como era interpretado, bueno, pues en la tradición jurídico-política y filosófica pagana y luego ya en los tiempos de su cristianización. El poder político es descendente, parte de abajo, es representante del pueblo que gobierna. Pero, ojo, la autoridad de los pontífices no. Porque, aquí lo tenemos, creo, ¿no? Sí. No, me he equivocado, no es esta. Bueno, ahí bueno, me lo permitís. En realidad es este párrafo de aquí. La autoridad de los pontífices procede de Dios. Es la afirmación que Gelasio hace en un momento determinado de su carta del primado del Papa en Roma. El protagonismo para el gobierno de la cristiandad del obispo de Roma. Estamos en un contexto, finales del siglo V, en el que el emperador está en Constantinopla. Y la iglesia de Constantinopla rivaliza con la iglesia de Roma, que ha perdido centralidad política en importancia. Roma no discute la importancia que para Oriente va a tener la iglesia de Constantinopla, pero defiende, y así lo hace Gelasio, que la iglesia de Roma sigue siendo, aunque ya no sea la capital del imperio, sigue siendo la iglesia primada. ¿Por qué? Porque ahí está el sucesor ¿de quién? De Pedro. Y Dios elige a Pedro y le da lo que llamaremos nosotros el poder de las llaves, que nos va a acompañar durante todo el curso. El poder de las llaves. Cristo, en un momento determinado, le dice a Pedro: tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, te daré las llaves del cielo. En este caso nos encontramos con una elección por la que Pedro se convierte en vicario, delegado de aquel que le nombra tal, que es Cristo mismo, y por lo tanto su sucesor. Pedro no representa al pueblo que gobierna, representa a aquel que lo eligió, Cristo. No representa a la iglesia, sino a su fundador. El emperador representa al pueblo, al que sirve, no a Dios, no es vicario de Dios. Ahora esto parece que no nos importa mucho. Más adelante vamos a ver cómo hay algunos autores que van a decir: el Papa es vicario de Dios para los asuntos espirituales, pero el emperador es vicario de Dios para los asuntos temporales. Claro, eso es hacer una relectura del papel del emperador que ha pasado por el cedazo, por el tamiz del sacerdocio. Y eso todavía no se ha producido. No hay interpretación sacerdotal del poder. El poder sigue siendo lo que era en el mundo pagano, solo que ya es un poder al servicio de la Iglesia, para el mantenimiento de la fe. Pero sigue siendo, desde el punto de vista de su naturaleza, entendido como algo puramente secular. Lo que, sin embargo, sí que mantiene conexión con lo divino es el papado, defendiendo aquí explícitamente Gelasio la primacía de una de las iglesias sobre todas las demás desde el punto de vista de su función coordinadora, que es el Papa, es decir, el obispo de Roma. Lo dice aquí: así como a los pontífices les incumbe una responsabilidad no pequeña si callan algo que convenga al culto, así también les incumbe una responsabilidad no menor si desprecian las leyes del imperio, las leyes que tienen que obedecer unos y otros. Y así, a todos los sacerdotes en general que administran rectamente los divinos ministerios, conviene que los corazones de los fieles pues, se les sometan, ¿no? Les obedezcan y les sigan. Cuanto más se debe prestar obediencia
a la cabeza de la sede apostólica, y la sede en la que, de hecho, entregan su vida dos de los grandes apóstoles, Pedro y Pablo, ¿no? A quien la misma divinidad quiso que todos los sacerdotes lo estuvieran sometidos. Y la piedad de toda la Iglesia siempre ha honrado como tal. El sacerdocio mayor en dignidad que el poder temporal. Y el mayor en dignidad dentro de ese cuerpo del sacerdocio, el primado de Roma. Como tu piedad sabe, nadie puede elevarse por medios puramente humanos por encima de la posición de aquel, el Papa, a quien el llamamiento de Cristo ha preferido a todos los demás y a quien la Iglesia ha reconocido siempre como su primado. Aquí no instaura nada nuevo, simplemente pide al emperador reconozca un hecho del que ya participa la Iglesia desde sus orígenes. Roma es y siempre ha sido no solo caput, cabeza del imperio, sino también la Iglesia de referencia para toda la cristiandad. Reivindica el papel de Occidente en la Iglesia frente al peligro de su orientalización por el protagonismo cada vez mayor de la Iglesia en Constantinopla y al mismo tiempo mantiene su libertad respecto de las tentaciones de injerencia por parte del emperador dentro del orden cristiano en Occidente. Es decir, al mismo tiempo defensa de su libertad y defensa de su primacía frente a Oriente. No dice nada más. Con el tiempo, sin embargo, vamos a ver que son distintos autores los que van a ir profundizando en esta misma lectura, sacando de ella consecuencias que no están en la mente de Gelasio. Y nos vamos a encontrar en los tiempos de Carlomagno un poquito más tarde. En la dinastía sajona, un obispo, Ingmar de Reims, San Igmario, con un talante fuerte de hombre de gobierno que no titubea a la hora de meterse en conflictos con emperadores, con reyes, con señores, con obispos, con sacerdotes, con su propia familia, incluso con el Papa, en defensa de la libertad de su diócesis, de su papel como obispo de su diócesis, en defensa de la libertad de la Iglesia. Ingmar de Reims, que viene a refrendar lo que dice San Gelasio. Dos principios, un mundo en igualdad de competencias, pero mayor dignidad. Y más adelante, en cambio. Y así acabaremos el curso. La relectura que de esa misma doctrina van a realizar tres grandes cabezas del 14. Por orden cronológico, Inocencio III, santo, Bonifacio VIII, Álvaro Pelayo, gallego también, algo tendrá, Galicia. Álvaro Pelayo en este caso es de Pontevedra, si no recuerdo mal. Tenéis aquí unos textos que no están en vuestras diapositivas, pero como el vídeo se colgará, aquí lo tenéis. El texto 6.1.2 al 6.1.6, el 6.1.8, el 6.1.7, ese capítulo del 6.1. Bueno, pues es interesante ver, incluso lo podríamos hacer ahora, de qué manera al final de la historia, en el siglo XIV, se hace una relectura de lo que decía San Gelasio. ¿No tiene nada que ver? Porque ellos sí que van a defender que, como soy más digno yo que tú, pues entonces a mí me compete gobernar y no a ti. O tú gobiernas en mi nombre y me representas a mí. No ya al pueblo, pero tampoco a Dios, al Papa. Claro, para llegar al siglo XIV, desde San Gelasio, donde estamos, ¿qué ha pasado? ¿Qué es lo que ha sucedido para que esta tesis de San Gelasio se nos convierta en la de Bonifacio VIII o en la de Álvaro Pelayo? Que dice, la plenitud del poder le corresponde al Papa y el Papa lo da al emperador para que use la espada en su nombre. Pero esto no está en Gelasio. Y sin embargo citan a Gelasio. Y si buscáis, de hecho, en estos textos, el nombre de Gelasio y sobre todo las ideas de Gelasio os van a aparecer. Pero ya están sufriendo una interpretación que responde a una época y a un contexto completamente diferente.